El presidente de la República, Danilo Medina, quiere dejar constancia de que está sorprendido por la corrupción en la OISOE, Gustavo. Y otra no puede ser la interpretación que en el día de ayer Francisco Pagán, el director de la OISOE, luego de reunirse antes de ayer con el presidente de la República, asistió a la Procuraduría General de la República, habló con Laura Guerrero, y luego dio unas declaraciones a los medios de comunicación, a los periodistas. Los reporteros de acento estaban allí y registraron sus palabras. No era necesario que Francisco Pagán dijera un carajo, como lo dijo, reclamándole al Ministerio Público actuar rápido para condenar o para sancionar a los corruptos dentro de la OISOE, cuando él tiene todos los testimonios y además tiene toda la oportunidad para depositar pruebas en contra de esas personas y de otras, muchas otras más. Y no lo ha hecho. Por tanto, el carajo de ayer de Francisco Pagán estuvo de más, pero además es apenas uno de los puntos por los cuales uno podría inferir que recibió órdenes muy específicas del presidente de la República para expresarse de un modo duro sobre el tema de la corrupción. Pero el modo duro no era decir un carajo. El modo duro de expresarse contra la corrupción era entregar los contratos, los documentos que prueban que ahí se ha incubado un nido de ratas, de corruptos permanentes, desde que fue creada esa oficina de ingenieros supervisores de obra del Estado en la administración del presidente Joaquín Balaguer. Ese fue un exabrupto del ingeniero Francisco Pagán. Quienes lo conocen dicen que él es un hombre sereno, reflexivo, pero parece que perdió un poquito los estribos. No había necesidad de ese exabrupto ni de esa palabra que vino a ser disonante, ¿no?, en ese momento. Sí. Ciertamente, no solo órdenes, parece que recibió una buena recriminación, una buena reprimenda del presidente, porque el presidente quizás pensaba que habían irregularidades más o menos bajo control, como siempre ocurre en los asuntos de construcción, pensaba él, pero esto ha ido creciendo, como decíamos estos días, como una bola de nieve y se ha convertido en una avalancha, y todos los días aparecen elementos nuevos y ya la gente ha perdido el miedo. Ya están hablando muchos ingenieros de la zona este, del Cibao, del sur, diciendo, no, pero en tal lugar es que es grande la cosa. A tal persona se le pagó la mitad nada más. El otro se le pagó el 30%. Y brotan, y brotan, y brotan. Eso es una caja de Pandora que se ha abierto. Y entonces el gobierno no solo debía poner a sus funcionarios a que hablen, sino que deben adelantar el paso en esas investigaciones, dar órdenes al Ministerio Público y tratar de alcanzar todas las cabezas de esa hidra, una hidra venenosa, que es la corrupción que está operando dentro de la OISOE, porque cada día se levantan más y más cosas. Por ejemplo, esta versión que publica Acento ahora, de gente de adentro, que dice que al arquitecto Rodríguez García se le dijo, no hay problema, tú quedaste mal, en este caso quedaste con problemas financieros, con deuda, pero te vamos a dar un contrato para que arregles y amplíes el camino, la carretera que conduce a la escuela. Pero parece que todo fue una mentira. Y cuando él se vio ante la cruda realidad, quizás eso ya fue el punto de quiebre que lo llevó a tomar esa decisión fatal que tomó el pasado viernes, hace hoy una semana. Pero es muy claro, se nota, tú te das cuenta, cuando tú ves a Joel Soriano y Alejandro de los Santos, que forman parte apenas unos eslabones muy bajitos de todo el entramado de corrupción que hay ahí. Ellos es probable que hayan aprovechado la oportunidad y hayan tratado de hacer negocio propio, pero el negocio grande está en esas asignaciones y en los compromisos que se hacen, especialmente en la parte de los desembolsos y las cubicaciones, y otros en los montos que se aceptan y los contratos que se hacen para las asignaciones de obras. Y la cadena de comercialización, ¿a quién se le está comprando? Mira, Gustavo, se están imponiendo suplidores. Ahí hay gente de mucho más poder dentro de la OISOE que tienen
implicaciones en este caso. Claro. Dentro y fuera. Hay nombres y suenan nombres, incluso se especifican en algunos casos hombres y en otros casos mujeres con altísimas conexiones en otras instancias del Estado que tienen poder para tomar decisiones incluso hasta por encima del propio director de la Oficina de Ingeniero Supervisor de Obras del Estado. Entonces, esas cosas comienzan a brotar, a salir. Y obviamente, en este caso, como tú dices, tiene toda la razón, el Ministerio Público debe actuar con rapidez, porque todo esto podría convertirse en una bola cada vez más grande y puede tener consecuencias imprevisibles. No puede el Estado, ni el gobierno, ni el presidente de la República, ni el Procurador General de la República detener la investigación. No pueden, no deben hacerlo, no, es que si bajo ninguna circunstancia. Si intentan detenerla es peor, porque eso se está destapando cada vez más, cada vez más, cada vez más. Entonces ya el escándalo es indetenible, los hechos están ahí, ya la gente perdió el miedo. Muchísimos ingenieros, muchísimos contratistas e incluso dueños de pequeñas ferreterías en muchos lugares que han sido estafados, ya están hablando y no se van a callar ya. ¿Y por qué no se emprende por parte del Ministerio Público una investigación sobre la gestión de Miguel Pimentel Caret, que inició en agosto del 2012 y terminó en agosto pasado con una destitución de parte del presidente de la República? ¿Agosto o julio? Creo que fue en el mes de julio que el presidente destituyó a Miguel Pimentel 4 meses Caret. hace. Bueno, pues a Miguel Pimentel Caret, cuando lo destituyeron en medio de las denuncias sobre el tema de la sobrevaloración de la remodelación del Hospital Darío Contreras. Pero como se destapó el hecho de su conexión con el caso del Banco Peravia también. Del Banco Peravia. Entonces, ¿por qué solamente se le destituye y no se emprende una investigación del Ministerio Público que implique una auditoría a esa gestión? Porque si lo hacen, van a encontrar, Gustavo, muchos de los puntos y de las explicaciones a las preguntas que se hacen hoy. Reitero, el presidente Medina debe pensarlo muy bien. Ya no se trata de no lanzar piedras hacia atrás. Ya esas piedras no solo es que están delante, sino que ya está tropezando con ellas. Eso que le ocurrió en Nueva York es como para que él reflexione. Ya no se trata de un asunto de decir que una alta popularidad, vamos a ver cómo viene esa popularidad. Pero tú lo adviertes porque el presidente es candidato o porque es presidente. No, porque es en su gestión que se ha hecho. Porque es presidente, o sea, no se trata de si es candidato o no. Probablemente, o que tiene posibilidad de ganar las elecciones incluso, pero ¿cómo concluiría su paso por el poder si él no enfrenta esa situación? Si no la enfrenta. Que se vea en el espejo del expresidente Fernández, que teniendo un gran aparato político y muchos recursos, sin embargo, hubo una avalancha de situaciones que le impidió en este caso poder competir por el poder. Mira, Francisco Pagán tiene la responsabilidad de actuar proactivamente con estos casos. Él dice que él está recibiendo denuncias y que él está actuando con las denuncias que se le han hecho. Nosotros presentamos el testimonio de un abogado que representaba a unos ingenieros y que ese abogado dice que fueron varias veces a entregarle documentos y testimonios y nombres de personas vinculadas a ese tipo de corrupción en la OISOE y que él nunca le quiso recibir, ni siquiera sus asistentes. Por tanto, igualmente hay que poner un signo de interrogación sobre la sinceridad de Francisco Pagán cuando dice que él está dispuesto a recibir todas las denuncias que se hagan ahora sobre la OISOE. O que dice que quiere que se llegue hasta las últimas consecuencias o la última consecuencia. Bueno, y la otra versión que se ha publicado es en el sentido de que el arquitecto García, el arquitecto Rodríguez García, que supuestamente se suicidó antes de llegar a la OISOE, pasó por el Ministerio de Educación. Esa es la versión que hemos tenido. Que él en el Ministerio de Educación preguntó sobre el tema del pago y de los fondos que se le debían o supuestamente de la obra que le había sido... Una promesa.
prometida para... Que le habían hecho las personas que señalan lo hizo, que dijeron, ve por allá por educación que se te va a hablar de eso. Bueno, y que entonces en educación lo que él escuchó no fue nada parecido a lo que él esperaba que iba a escuchar. A lo que le habían prometido. Que le habían prometido. Entonces, él aparentemente a partir de ahí tomó la decisión de ir a la OISOE y entró a la OISOE, fue supuestamente a un baño y ahí se pegó el tiro. Parece que ya eso fue la copa, la gota que rebosó la copa, aparentemente. Porque tenía ya problemas por lo que le habían hecho. Sí, pero es obvio que en este caso se trata de una instancia pública. La OISOE es una institución del Estado, del gobierno, que pertenece a la presidencia de la República. Y cuando una cosa como esta ocurre, no es que está pasando en el sector privado, en donde el Ministerio Público tiene que ir con determinada cautela y tiene que guardar las formas. No, en este caso se trata de una institución pública. Esa institución pública tiene que volcarse del gobierno central y de la presidencia de la República. Es decir, del centro del poder del Estado. Sí, entonces esto toca, por supuesto, al Palacio Nacional, esto toca al propio presidente de la República y directamente a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, que, por cierto, está al salir de la escalinata del Palacio Nacional enfrente. Y hasta le hicieron una estructura que casi no diría que era como para imitar el Palacio. Pero tenemos que ir a una pausa, Fausto. Retornamos en breve.